Vamos rápidamente actualizando información sobre el caso Lava Jato, porque la justicia de Brasil anuló todos los procesos que enfrentaba el empresario Marcelo Odebrecht por corrupción activa, lavado de dinero y asociación delictuosa. Esto tras ratificar la orden emitida en mayo por el ministro del Tribunal Supremo Federal, Dias Toffoli, que favorecía al dueño del conglomerado más grande de Brasil. Y como se recuerda, Marcelo Odebrecht había sido condenado en 2016 por el entonces juez Sergio Moro a 19 años y 4 meses de prisión por los delitos de corrupción en el caso Lava Jato. Y en el Perú, el empresario brasileño no estaría en calidad de investigado, por lo que, según especialistas en derecho penal, sus declaraciones que ofreció en su momento a la justicia peruana no se invalidaría. Y para hablar sobre esto, estamos justamente en la comunicación con Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Gracias por la invitación. A ver, antes de entrar a tallar lo que podría significar esa decisión judicial aquí en el país sobre Marcelo Odebrecht en Brasil, me salta la duda, ¿por qué es que la justicia brasileña está actuando de forma favorable a los investigados en este caso de megacorrupción que se registraron en la región, no solamente aquí en Perú, también en Brasil, como el caso Lava Jato? ¿Por qué es que de un momento a otro la justicia ahora comienza casi a limpiar, a declarar inocencias sobre personajes que tienen muchas pruebas en su contra, como el caso Odebrecht? Lo que está haciendo la justicia brasileña, Pedro, es ir anulando los procesos que se venían instaurando en contra de los principales directivos de Odebrecht. Recordemos de que también eso ha sucedido no solamente con esta última decisión, sino también anulando las pruebas, anulando también los procesos en contra de Barata y algunos otros implicados en estos casos. Pero eso tiene una razón de ser que, claro, la oportunidad del gobierno de Lula hace dudar un poco de este tipo de decisiones. Y tiene una causa que se reconduce a los principios del debido proceso, además del juez imparcial, Pedro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha descubierto hace algunos años esta parcialidad con la que venía actuando el ex juez Sergio Moro, porque él coordinaba ya directamente con los fiscales, proponiéndoles estrategias del caso, qué pruebas presentar, y evidentemente ningún recurso era favorable a las defensas, con lo cual con eso se habría transgredido el principio del juez imparcial, además del debido proceso, porque los procesos que se seguían no resguardaban las garantías hacia los imputados. Es el motivo por el cual caso a caso se ha venido cayendo. Es más, el juez Sergio Moro luego postuló a una candidatura, fue ministro de Bolsonaro, con lo cual se llegó a concluir de que en rigor estaba actuando de manera política y no como un juez imparcial. Eso permitió que, por ejemplo, una de las primeras decisiones en la Corte brasileña se reconduzca a anular los procesos en contra de Lula da Silva, y desde ahí fueron cayendo uno a uno, y ahora nos encontramos frente al caso de Marcelo Odebrecht, como lo acabas de comentar, Pedro, que ya se han anulado los procesos en su contra. Ya, pero doctor Carrión, que se anulen los procesos no implica que se esté limpiando de polvo y paja a los investigados por el caso Lava Jato, sino básicamente es un tema de debido proceso que se habría vulnerado en Brasil, y por lo tanto, en una restitución judicial correcta del debido proceso se está anulando los procesos que en su momento habían decretado culpabilidad de los investigados. Se están anulando los procesos que están en curso, tal como tú lo has señalado, Pedro, pero debemos de recordar que la justicia brasileña no está declarando inocente ni a culpable a los principales implicados, simplemente por falencias en el debido proceso y también a no garantizar un juez imparcial, y las pruebas que se habrían generado a raíz de estas vulneraciones que no sirven para sustentar las investigaciones ni acusaciones. Pero también hay que señalar otro punto importantísimo. No significa de que todo se haya dejado sin efecto, porque el mismo Barata, Marcelo Odebrecht han reconocido delitos en Brasil, sometiéndose a procedimientos de colaboración eficaz. Expresamente reconocieron delitos, y esos procedimientos de colaboración eficaz, que ya culminaron hace algunos años también, siguen siendo incólumes, más no así los procesos que se seguían contra ellos. Claro, y eso para precisarlo bien, porque la gente puede pensar, puede imaginarse que en estos momentos en Brasil están blindando a los integrantes de esta organización criminal de megacorrupción que se ha dado en la región. Eso para precisar el por qué se está decretando justamente esta nulidad de procesos en contra de los investigados en el caso Lava Jato. Por eso le quería hacer la pregunta correspondiente a usted, doctor Carrión. Ahora vayamos a lo nuestro.
En el caso Perú, ¿cuánto afecta que en Brasil se declare nulidad en procesos contra Odebrecht, contra Barata, declaraciones que no son tomadas en cuenta en Brasil, pero que aquí en el Perú se sigue llevando adelante los procesos judiciales sobre los investigados o los que han sido también parte de este proceso de corrupción o de sobornos, coimas que se han pagado? ¿Cuánto afecta aquí en nuestro país decisiones de Brasil? Si analizamos el último personaje que estamos Exitosa. comentando, Pedro, es decir, vinculados a Marcelo Odebrecht, pues la influencia de estas anulaciones en nuestro país van a ser mínimas, casi no van a tener ninguna influencia en nuestra judicatura, porque Marcelo Odebrecht no enfrentó procedimientos de colaboración eficaz, ni ha sido propuesto ni como imputado ni como testigo de nuestro país. Eso por un lado. Pero sí afectan las decisiones que vinculen a los principales personajes de la empresa brasileña que tuvieron una actuación protagónica de actos corruptos en nuestro país. Por ejemplo, Barata. Los procesos en contra de Jorge Barata, porque además él sí se había sometido a procedimientos de colaboración en nuestro país que, por cierto, ya fueron revocados. Entonces, el hecho de que Jorge Barata no participe en nuestro país como testigo en los juicios que están en curso, no significa que se anule por ello todos los procesos, pero sí debilita ya las postulaciones testimoniales que la Fiscalía apuntaló desde un principio. Ante la ausencia de Jorge Barata, lo que van a tener que hacer ahora los jueces es simplemente oralizar, leer en el juicio las declaraciones que previamente habrían brindado ante la Fiscalía. Pero, digamos, el impacto tampoco es que sea sensible, es un impacto que tiene que ver con la ausencia. Pero además, un punto importante, Pedro, no es que los casos Lava-Jato se sustenten única y exclusivamente en las versiones de los funcionarios brasileños, sino que lo que hizo la Fiscalía, yo creo atinadamente, la Fiscalía peruana, es tomar estas declaraciones iniciales y abrir líneas de investigación y de recabación probatoria que apuntaron incluso a empresarios peruanos, a funcionarios que también se sometieron a un procedimiento de colaboración eficaz en nuestro país. Con lo cual, ¿va a tener un impacto las decisiones que se están tomando en Brasil? Sí, pero un impacto muy limitado. Claro, eso es lo importante saber en esa historia, porque se podría considerar que esas decisiones que se toman en Brasil terminan afectando todo el proceso. Exitosa. Aunque realmente el proceso aquí en el país se encuentra bastante alertagado. Y la tesis de lavado de activos termina siendo algo sustancial, contundente, doctor Carrión, porque creo que más allá de lo que pueda pasar en el tema, lo que pasa en Brasil, lo que pueda darse acá en el Perú, está en un duro cuestionamiento si es que realmente existieron los delitos que imputa la Fiscalía. Dentro de todo ello, a Alejandro Toledo, a Ollantumala, a Pedro Pablo Kuczynski, a la misma Keiko Fujimori, y ya se comienza a cuestionar si realmente existe un tema de lavado de activos. ¿Realmente esto ocurrió como tal? ¿Se puede tipificar como lavado de activos lo que pasó con los personajes políticos nacionales antes mencionados? Sí, hay que resaltar y hacer una importante disquisición en todos estos casos antes de responder a esa pregunta, Pedro, y es de que existen en el marco de la investigación de Lava-Jato casos concentrados en actos de corrupción y otros casos vinculados no solo a este tipo de actos, sino a financiamientos ilegales que tienen que ver con el lavado de activos. Por ejemplo, los casos que están vinculados a actos de corrupción, de entrega de dinero a Toledo, la suegra, la compra de la casa y el posterior lavado, son evidencias que yo creo que sí están bien sustentadas y por tanto existe ya un juicio en contra de Toledo. Entonces, pero los casos que están relacionados a un financiamiento ilegal, es decir, a dineros que aportó no solamente Odebrecht, sino también otras empresas peruanas y que por tanto la Fiscalía imputa el delito de lavado de activos, léase caso Ollantumala, caso Keiko Fujimori, yo creo que sí están ya debilitados después de sucesivas audiencias y presentaciones del caso. ¿Por qué, doctor? Pero, doctor Carrión, a ver, yo le pido ahí que nos detengamos un poquito, porque la gente puede decir corruptos y a la cárcel, pero dejemos un poco el apasionamiento y hablemos en cabeza fría, aplicando el tecnicismo jurídico nacional. ¿Qué es lo que se establece lavado de activos? Y si es que realmente cometieron lavado de activos. Porque la defensa sostiene, de estos investigados, sostiene que el lavado de activos, y como escuchamos constantemente a Juliana Loza en una última audiencia diciendo no hay lavado de activos, no hay lavado de activos, no seremos lavado de activos. ¿Por qué Juliana Loza dice que no hay lavado de activos? ¿Tiene razón Juliana Loza diciendo que no hay lavado de activos? ¿O solamente está aplicando la teoría de miente, 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 que algo queda?
Mira, es que es una respuesta un poco complicada de abordar, Pedro, porque si bien es cierto, la Fiscalía en estos actos de financiamiento ilegal a partidos políticos está imputando el delito de lavado de activos, una de las características fundamentales para que esto derive en una sentencia condenatoria es de que en principio los dineros tienen que ser ilícitos. Eso es como primera característica fundamental. Y en segundo lugar, que cada uno de los imputados conozca o haya podido presumir el origen ilícito de esos dineros que recibían para las campañas del 2011 y 2016. Pero aquí hay un problema muy complicado que se ha comprado la Fiscalía, y es de que dentro de estos dineros ilícitos consigna como aportantes, por ejemplo, a la empresa el Credit Corp, a la empresa Banco de Crédito, a Confiep, a Rasmus y a otros, que en rigor harían pensar que los dineros no fueron ilícitos. Claro. Y recurre, al pitufeo y a otras modalidades de incorporación de dineros. Para explicarlo de manera sencilla, Pedro, uno puede tener 100 soles obtenidos de manera lícita, emitir recibos por honorarios por los 100 soles, pero luego de sol en sol aporta un partido, pitufea esos 100 soles. Pero el pitufeo por sí mismo, Pedro, no convierte en los 100 soles en ilícitos. Y ese es el gran problema que tiene ahora la Fiscalía, porque en el caso de Dionisio Romero ha sustentado en la audiencia de que aportó $3.500.000, pitufeándolos, dándoles en efectivo, etcétera. Pero el gran problema que tiene es más bien demostrar que esos dineros son ilícitos. Y eso es por eso que ese es el motivo por el cual, Pedro, está, yo diría, más cuesta arriba el trabajo de la Fiscalía, porque se ha comprado un problema dentro de la imputación del lavado de activos que va a ser bien difícil probar durante el juicio. Ya, ahora, para terminar, doctor Carrión, el tiempo nos ha ganado, pero en 2 minutos, por favor, dígame, ¿se puede considerar delito, esto para un poco explicar la parte técnica de la población, sin apasionamientos, técnicamente hablando, ¿se puede considerar delito un aporte que en la fecha que se ha registrado, que se ha hecho, no era delito? De ninguna manera. Y para contextualizar, nosotros tenemos una ley de financiamiento ilegal de partidos políticos que ha entrado en vigencia en nuestro país el año 2019. Sin embargo, los delitos que viene investigando o los hechos que viene investigando la Fiscalía datan del año 2011 y del 2016. Es por eso que incluso hasta Juliana Loza presentó un recurso de agravio constitucional para cuestionar el principio de legalidad. Pero como el 2011 y 2016 no teníamos todavía incorporado en nuestro código el delito de financiamiento, lo que hizo la Fiscalía fue extender la interpretación del delito de lavado e incorporar estos hechos subsumiéndolos en este tipo penal. Y vemos ahora los problemas que se están originando, ¿no? Exactamente, como diría mi madre, se ha metido la Fiscalía en una camisa de 11 varas y ahora es complicado que pueda resolverlo. Doctor Carrión, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Bueno, indicamos, el tema hay que abordarlo sin apasionamiento. Puede haber mucha sospecha, pero la Fiscalía tiene la obligación de demostrar lo que está sospechando.